Hola, ¿sabes en qué se parece esa red social llamada TikTok a la Corte de los Milagros? ¿Y te has puesto a pensar el saberlo en qué manera te ayuda a tu proceso creativo? No te pierdas este emocionante episodio de A la Visconversa. Bienvenidos a La Visconversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el Güero de las Nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es A la Visconversa, el podcast. ¡Ya, güero! ¡Deja de estarle haciendo la mamá! Pues mis queridos güeros, bienvenidos a un episodio más de A la Visconversa, un podcast donde periódicamente analizaremos con una pizca de humor y salpicado con unos picantes y muy ingeniosos comentarios venidos al caso o no, las dos caras de la moneda de un tema espinoso, escabroso, pero sobre todo actual. Sin importar si ese tema es anfibológico, civilino, enigmático, misterioso, obscuro, ambiguo, confuso, incomprensible, hermético, impenetrable y esotérico. Descubrimos las relaciones textuales que existen en ese tema tanto en un sentido como a la visconversa. Pues muchas gracias, permítame darles la bienvenida nuevamente a este episodio, un episodio más de este podcast que se llama La Visconversa. Un intento, déjeme decirlo de esa manera, un intento comunicativo. ¿Cómo no? Eso quisiera yo que fuera, o eso intento que sea, un experimento quizá, pongámoslo así, comunicativo, que ha tardado y ha tenido sus altibajos, ha tenido sus momentos en los cuales jala, es decir, en los cuales se pone a trabajar y otros en los cuales me tiro directamente a la hamaca. Eso en cuanto al trabajo, no precisamente en cuanto a las ideas, porque ideas hay muchas. Sin embargo, me he encontrado ante una disyuntiva, déjenme decirlo de esa manera, ¿no? Y es lo que me ha dejado un poco de lado o no me ha permitido avanzar en este sentido, en este proyecto, en este proceso, en este ejercicio comunicativo que se hace a la visconversa, y me he encontrado con algunas cosas y algunas dificultades que he querido ir sorteando, no de sortearlo de rifarlo, sino sorteando de irlos esquivando estos obstáculos, y que me he dado cuenta de algunas cosas. Entonces no te vayas a perder el final de este episodio, porque justamente al final voy a hablar de cómo se conjuntan esas tres cosas, tanto la Corte de los Milagros como también esta red social que se llama TikTok, y al final cómo influye esto en nuestro proceso creativo. Pero tú te preguntarás, mi querido Güero Believer, ¿qué cosa es esto de... Bueno, qué rico cafecito. Tú te preguntarás, mi querido Güero Believer, ¿qué cosa es esto de la Corte de los Milagros? Pues bueno, déjame ponerte un poco en contexto. La Corte de los Milagros era nada más ni nada menos que pues a lo mejor algunos piensan que es un recurso literario. Por ejemplo, si tú has visto la película de El jorobado de Nuestra Señora, El jorobado de Notre Dame de Disney, pues bueno, te darás cuenta que buena parte de la película, o algunos personajes, en especial la gitana, pertenecen a la Corte de los Milagros. También, pues en algún tiempo, hace algunos años, y ahorita lo estoy releyendo porque me interesa mucho este tema, estoy releyendo una serie de un hombre llamado Miguel Sévaco que se llama Los Pardellán, que justamente en esta serie de novelas, o en esta novela que es muy extensa de Los Pardellán, se trata sobre este tema de la Corte de los Milagros. Y también, de hecho, Nuestra Señora de París, una novela de Víctor Hugo, está también ambientada en ese París, evidentemente, pero que es ese París medieval, ese París que está convulsionando por la Revolución Francesa, bueno, ese París que está a punto de convulsionar por la Revolución Francesa, pero que ya está dando algunas muestras de levantamientos o de este movimiento de masas que se da antes de las grandes revoluciones, y que hace mención precisamente a esta corte, la Corte de los Milagros. ¿Pero qué es la Corte de los Milagros? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Ya te dije que nos tenemos que remitir al París de la época medieval. Específicamente estamos hablando del reinado de Francisco I, Carlos IX, Enrique IV y los que siguen hasta Luis XVI, que es cuando estalla la Revolución Francesa. Al ser Francia, o al ser el reino de la Francia, un reino que empezaba a ahorcar más a sus de por sí ya ahorcados ciudadanos, en el estricto sentido de decir que cada vez había muchísimos más impuestos que pagar y que había la necesidad de trabajar más para pagarle sus excesos a la corte,
corte, es decir, a toda la gente que reinaba y a la gente y a todos los achichicles. Esto es muy curioso, por ejemplo, si tú te pones a leer los Pardaillan, ¿cómo te das cuenta que la nobleza que estaba alrededor de la corte real en el París de aquella época, pues era una chupasangre? Es decir, desperdiciaban mucho dinero, despilfarraban mucho dinero, había muchos lujos, muchos excesos, y evidentemente ese dinero salía, ¿de qué manera? Pues salía de guerrear algunas veces, y la mayor parte de las veces pues de ahorcar lo más posible, de exprimir lo más posible al pueblo, al populacho, como ellos le llamaban. Y entonces, en algún momento de esta parte de la historia, como ha sucedido no solamente en París, sino en otras grandes ciudades, en otros grandes momentos de la historia también, la gente del campo empieza a emigrar a las grandes ciudades y llega justamente buscando fortuna, ¿no? Es decir, buscando dinero, buscando la manera de llevar una vida más cómoda, quizá más placentera, sin, pues igual y sin tanto trabajo quizá, o si no, es decir, no una vida más fácil, pero al menos una vida no tan difícil de llevar, que fuera de tantos sacrificios. Y así es como empiezan a llegar muchos campesinos a París. De hecho, Miguel Sébaco, al ser uno de los autores de novela de capa y espada, pues hablan de aventureros, ¿no? De pícaros que llegaban buscando pendencias y ponerse al servicio de una casa o al servicio de un noble de aquella época, pues para servirles y de esa manera tener asegurado un mísero sueldo, pero al menos un lugar donde dormir y donde comer. En ese caldo de cultivo social que es el París medieval previo, repito, a la Revolución Francesa, se empiezan a organizar, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, se empiezan a organizar esas grandes masas, ¿no? Y pues por un lado vemos que hay perdonavidas, hay truhanes, hay ladrones, hay la prostitución, que pues nunca ha dejado digo que no por nada es el oficio más antiguo de la humanidad, y empiezan a reunirse para protegerse entre ellos y empiezan a dar origen a ese entramado social, ese caldo de cultivo que se llama la Corte de los Milagros. ¿Pero por qué se le pone así? Bueno, déjame decirte que el lugar la Corte de los Milagros, es un conglomerado de casas, de callejuelas. Recordemos también que la traza de París, es decir, el acondicionamiento urbano de la ciudad de París, como todas las ciudades europeas medievales, era ni más ni menos que una traza de las que se llaman de plato roto. Es decir, ¿cómo explicarlo de mejor manera? Si tú agarras un plato de loza, evidentemente, y lo tiras al suelo, y así como queda pato partido y con unas grietas que no son rectilíneas, sino que son muy curvas y demás, asemejarían más o menos las callejuelas o las calles que existían en París en aquella época, y algunas ciudades todavía en Europa, ciudades muy viejas como por ejemplo Barcelona, algunas partes de París todavía conservan esta organización urbanística llamada traza de plato roto. En esa traza de plato roto, no haber un orden, hay muchos recovecos, muchos callejoncitos chiquitos donde la gente puede pasarse, cambiarse de ropa, y justamente por eso es que en ese barrio marginal de París es donde viven mendigos, ladrones, prostitutas, truhanes, en fin, toda clase de pícaros, le diría así, o empleando el lenguaje del famosísimo Víctor Hugo o Miguel Sébaco, pícaros de toda clase. Ahí es donde vivían. Y justamente en ese lugar, dice Miguel Sébaco en el libro de los Pardaillan, en las garras del monstruo, me parece que así se llama uno de los libros, es decir, si así se llama uno de los libros, en las garras del monstruo, pero me parece que en ese libro específicamente, Miguel Sébaco habla de que en ese lugar, en la Corte de los Milagros, no entraba la policía. En aquel entonces la ronda, no entraba ni la ronda, no entraban ni siquiera los soldados del preboste, ni de la persona que se encargaba de la justicia en París, porque es un lugar donde se desarrollaban actividades delictivas y donde, al no haber una traza rectilínea, sino hacer callejuelas así con recovecos y muy curveadas, pues había lugares donde los podían incluso emboscar. Entonces precisamente no entraba ni siquiera la ronda y los soldados. Al abrigo de ese elemento arquitectónico, ese elemento urbanístico, es donde se desarrollan actividades delictivas y donde los personajes más marginados de la sociedad se refugiaban. Fueron formando y fueron forjando, no solamente formando, sino forjando una sociedad que pareciera ser similar a la que vivía o que se desarrollaba en el Louvre, en aquella gran fastuosa mansión donde vivían los reyes y las reinas de Francia, y fue dando lugar justamente a esto, a una corte, un lugar donde había un líder, donde había personas
personajes alrededor del líder, donde se iban organizando estas actividades delictivas. Había ese líder, se convirtió en el rey, y después había, pues bueno, sus lugartenientes y demás. Por eso es que se llamaba corte. Pero ¿por qué los milagros? Bueno, como siempre ha existido, siempre en todas las épocas de la sociedad, en toda la historia de la humanidad, ha habido personajes que se dedican evidentemente a mendigar. Y en la corte de los milagros no era la excepción. Entonces se decía que los mendigos que rondaban en París, o que viajaban, o que estaban alrededor de todas las calles de París, donde normalmente vivía o viajaba la gente pudiente, pues había una gran cantidad de mendigos, ¿no? El que no tenía una mano, no tenía un pie, tenía llagas, estaba sordo, estaba ciego. Era evidente que había personas muy enfermas, ¿no? Y que como no podían trabajar, pues por eso iban a París. Pero si alguien los quería seguir, o alguien se daba la tarea de ir a ver a dónde demonios esta gente se refugiaba, dónde vivía, se iban a dar cuenta que llegando a esos lugares, a esas callejuelas que te platicaba, ese barrio marginal que se le llamó en lo posterior la corte de los milagros, el individuo que antes estaba muy enfermo, que estaba así muy lisiado, que no podía ni caminar, que no podía ver, empezaba a transformarse, empezaba a quitarse sus harapos de mendigo y recobraba la salud. El jorobado se volvía otra vez a caminar derecho, el que no tenía un brazo lo recuperaba, el que no tenía una mano también lo recuperaba, el que tenía cataratas las perdía, y se volvían a ser una gente pues normal, ¿no? Bueno, definamos normal, es decir, una gente que no tenía enfermedad. Y justamente por eso es que le llamaron la corte de los milagros, ¿no? Porque acontecía el milagro de la sanidad, curación milagrosa. Y en ese lugar es donde precisamente se desarrolla la historia que quiero platicarte. En la corte de los milagros, de hecho, Miguel Sábaco, repito, en el libro de los Pardaillan habla precisamente de una persona que se ponía estas cáscaras, la cutícula, esa telita que está justo por debajo del cascarón, la cáscara dura de un huevo que es de color blanco, pues así dice que la quitaba de una manera muy, muy hábil, ponían a hervir un huevo, lo rompían, esa telita blanca la cortaban muy bien y se la ponían en los ojos a modo de, actualmente podríamos decir, de lentes de contacto, y justamente daban la apariencia de estar ciegos, ¿no? Entonces así salían a mendigar, y eso se repetía todos los días. Y había también una serie, la corte de los milagros, había una serie de maestros que les enseñaban a los nuevos discípulos, a los que admitían, porque también era un proceso, pues era admitido en la corte de los milagros, donde justamente les enseñaban cómo amarrarse las manos, cómo pintar y cómo formar con las manos y cera una especie de algunas resinas, cómo hacer una llaga que se ponían en los brazos o en el pecho para demostrar que estaban muy enfermos y que por eso no trabajaban, y salir a la calle a pedir dinero. Eso también es muy interesante decirlo. Miguel Sábaco lo relata en ese libro, que entre más alcurnia, es decir, entre más elevado estaba en los círculos, por así llamarlo, de la corte de los milagros, es decir, como más cercano al rey de los mendigos o al rey de los pícaros, que también así le llama Víctor Hugo en la novela llamada Nuestra Señora de París, es que iban teniendo mejores características o mejores herramientas para condicionarse una enfermedad. Entonces se ponían llagas así que hacían con cera y con pinturas y con algunas resinas, y quien les enseñaban una serie de maestros que estaban duchos en eso, así serían como actualmente podríamos decir que los maestros de los efectos especiales, pues también tenían sus maestros que les enseñaban cómo parecer muy enfermos para que realmente causar más lástima y obtener una mayor remuneración económica. Y entonces cada año, y es precisamente donde se empieza la novela de Nuestra Señora de París. O sea, si tú tienes la oportunidad de darte una vuelta al libro Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que por cierto anda ahí en la red, que es un libro libre, puedes darte cuenta que prácticamente inicia la novela haciendo una alusión al día en el que se elegía o se presentaba al rey de los pícaros. Esto es un tema bastante recurrente, al menos en estos dos autores. Algunas de sus otras novelas también lo hablan. Por ejemplo, El misterio de la Torre de Nesle, que también es una novela de Miguel Sábaco, también habla sobre la corte de los milagros, y tengo entendido que Víctor Hugo también ahí en Los Miserables también hace referencia a ese lugar, la corte de los milagros. Pero tú te vas a estar preguntando, ¿eso qué tiene que ver con la actualidad? Vamos a ver más para allá un poco esta situación. También la corte de los milagros es un término que hace referencia obviamente a este grupo de personas que se reunían alrededor de un rey para justamente organizarse, para tener la posibilidad de no ser presa fácil de la justicia, porque evidentemente eran actividades ilegales. Recordemos que en aquel entonces era incluso ilegal tener una religión diferente que no fuera la religión católica
católica, la reina Catalina de Médicis, y de eso es algo que vamos a tratar justamente en este podcast, en unos 3 episodios más, sobre la matanza de la noche de San Bartolomé, así que no te lo pierdas. Entonces la justicia era como que muy selectiva. Entonces, para estar muy bien organizados, se organizaban, repito, a través de esta corte. Pero este grupo estaba formada, evidentemente, por personas que no tenían ninguna discapacidad o pudieran tenerla así, pero que en realidad la mayor parte de ellos eran personas sanas, pero que se hacían pasar, se disfrazaban de enfermos y que se presentaban a la sociedad, que es lo importante, se presentaban a la sociedad como curiosidades, como atracciones y evidentemente un afán de remuneración económica, es decir, entre más enfermo estés, más dinero vas a recabar. Entonces, no solamente el término Corte de los Milagros se refiere solamente a esta organización social que existió allá en la Francia medieval, repito, desde más o menos el reinado de Francisco I, rey de la Francia, hasta Luis XVI, último rey de la Francia, sino también es un término que se refiere a la práctica de exhibir o exhibirse personas como si fueran milagros o maravillas de la naturaleza, principalmente a causa de sus enfermedades. Es decir, es el hecho de no solamente de exhibirse como enfermo, sino incluso de esperar una remuneración económica con respecto o a causa precisamente de esa enfermedad. Normalmente la Corte de los Milagros buscaba eso, lucrar con el morbo, lucrar con, incluso podemos decir que incluso con un poco con la buena fe o con la misericordia, podemos decir, de alguna de las personas, pero yo no creo que sea lucrar con la misericordia, sino más bien con el morbo. Entre más morbo causa una enfermedad, es muy probable que más remuneración económica tenga. Entonces, aquí es bastante interesante esto, porque quiero que te quedes con esta idea. Entre más rara o más difícil de curar una enfermedad, es muy probable que la persona reciba mayor atención, tanto en atención así moral, así como también en una atención económica. Entonces, pues bueno, las personas con discapacidad en aquel entonces pues podían entrar a la Corte de los Milagros, pero normalmente los que eran sanos, los que se hacían pasar, se disfrazaban por enfermos. También, repito, el término de la Corte de los Milagros se refiere o se ha utilizado para referirse a cualquier grupo o comunidad que se centra en la exhibición o el espectáculo de personas con discapacidades o raras, y a menudo son explotados. Y evidentemente, repito, el morbo, el sensacionalismo, el ir a ver a las personas que son diferentes, o que lo que los hace diferentes es que haya la posibilidad de que estas personas tengan una remuneración económica, que tengan la posibilidad de decir, bueno, pues miren, yo soy muy enfermito, una limosnita, por amor de Dios, como se dice aquí en México, no sé, ahí en tu país desde donde me escuches. Si tú sabes cómo dicen en tu país, déjame un comentario. Por cierto, visita mis redes sociales, ahí déjame un mensaje en mi Instagram, en el Güero de las Nieves. Y bueno, siguiendo adelante pues con el tema que nos trae a colación, en la actualidad este término se utiliza a menudo a manera de crítica para denunciar la objetivación o la explotación de personas con discapacidades y para promover una mayor inclusión y respeto hacia las personas con discapacidades. De hecho, esto es muy obvio en los medios de comunicación masiva. Por ejemplo, podemos hablar del Dr. House, un hombre que evidentemente es parte de esa objetivación de las personas con discapacidades, porque recordemos que se hace mucho hincapié en la serie de el Dr. House, que el Dr. House tiene un problema del síndrome de Asperger. También me parece bastante curioso ver que incluso alguna vez lo tuiteé, cuando todavía Twitter se llamaba Twitter, antes de que se llamara X, lo tuiteé porque me he dado cuenta que hay muchas personas que en el mundo del espectáculo, no sé, en México, ahora de los nuevos comediantes, hacen gala de sus problemas mentales, hacen gala de que tienen problemas con concentración, con manejo de ira, incluso con alguna enfermedad o incluso con alguna condición ahí que pudiera hacerlos incluso un tanto diferentes, ¿no? No voy a decir nombres, pero pues bueno, evidentemente hay bastantes, y que eso me parece bastante interesante porque nos lleva a lo siguiente. Te voy a platicar al menos tres personas que haciendo gala de enfermedades, ya sean ficticias o reales, lograron conseguir una cantidad bastante grande de dinero, y que algunas de ellas, sobre todo la última que te voy a decir, empleó precisamente esta red social llamada TikTok para poder tener mucho dinero a causa de fingir una enfermedad. Y te voy a decir quiénes son, al menos
los que normalmente cuando tú investigas personajes que crearon o que se crearon alrededor de sí una enfermedad para ganar dinero, pues evidentemente salen estas personas. La primera de la que te voy a hablar es una influencer india que fingió su muerte para concienciar sobre el cáncer cervical. Eso es al menos lo que ella dijo. Ella fingió que había fallecido a causa del cáncer cervical, pero luego admitió, es decir, al otro día de que dijo, ¿qué creen? En sus redes sociales dijeron, ¿qué creen? Lamentamos informarles que... Ignoro exactamente dónde fue que vivía ella, pero sé que es india, y no sé si para seguir su ritual se había ido a Varanasi para conseguir pasar o librarse de la rueda del samsara. Eso sí no lo sé. Lo que sí sé es que Punam, espero que se diga, Punam Pandey, fingió que había fallecido. Durante mucho tiempo fue dando cuenta en sus redes sociales, enganchando gente, diciendo en sus historias de que estaba enferma, que le habían detectado cáncer cervical, cada vez se ponía peor, incluso fingió que le daban quimioterapias, que se caía el pelo y demás. Y al final en sus redes sociales pusieron, que creen, nuestra querida Punam Pandey ya pasó al otro mundo, descansa en paz. No sé si se diga así en la cultura de la India, pero pues bueno, el chiste es que anunciaron su muerte. Al otro día admitió que no estaba muerta, que solamente había sido una campaña para concienciar sobre esta enfermedad. Sin embargo, sus seguidores y sus detractores, que además se convirtieron después en sus detractores, se la atundieron en las redes sociales diciendo que no era la manera de poder llegar a generar conciencia, sino que por el contrario se estaba burlando de muchas gentes que sí realmente habían fallecido, que han fallecido a lo largo de la historia de la humanidad a causa del cáncer cervical, cáncer cervicouterino. Y evidentemente algunas personas le decían que no tenían ni tantita empatía, porque hay personas dentro de sus seguidores que sí han tenido algunas personas, perdón si oyen un ruido extraño, es que estoy destapando mi contenedor de café, que se acabó el de mi taza, y repito, ellos se molestaron mucho con Punam Pandey, incluso dejaron de seguirla y dejaron de apoyarla en sus redes sociales, porque pues se les hizo una tomadura de pelo bastante grotesca. Esa es una. Otra, Brett Bao, la influencer de Taiwán, fingió tener cáncer de páncreas, incluso compartió, la muy descarada, cínica, rutinas de ejercicios para tratar la enfermedad. Entonces ella subía sus historias de Instagram y creo que también en TikTok, eso sí no lo sé, pero lo que sí sé es que subía en sus historias en Instagram rutinas de ejercicios que ella hacía para mitigar los efectos de la enfermedad. Ella decía, con esto me voy a sentir mejor. Incluso llegó a presentarse así como rapada del cráneo y sin cabello, y también a andar ahí con una pañoleta y todo el rollo. Y sin embargo fue su expareja, es decir, su ex marido, su ex esposo o su ex, lo que haya sido, la relación cualquiera que haya tenido con ella, que fue el que dijo, miren, la verdad de las cosas, no se lo crean, no se lo traguen, porque esta señora en realidad no tiene absolutamente nada. Fíjense que era bien curioso que ella decía, bueno, ¿saben qué? Me toca hoy ir al hospital, pero exigía, no solamente pedía, sino exigía que su familia o quien los acompañara, o la acompañara, perdón, al hospital, dejara solamente en la puerta. Entonces ella entraba al hospital con una silla de ruedas, se hacía medio mensa por ahí, por alguna de las áreas del hospital, y después de cierto tiempo ella salía y decía que no, estoy muy mal, me acaban de poner una quimio, me acaban de poner X cosa. Y entonces, no solamente eso, sino que en su perfil de Instagram cada vez iba poniendo, no, me siento mejor, hoy estoy muy mal, el médico me dijo esto, no sé qué cosas, incluso hacía gala de decir en su perfil de Instagram lo siguiente: soy una mujer que aspira a ser un atleta de levantamiento de pesas no profesional y una luchadora profesional contra el cáncer, así decía su Instagram. Pues bueno, al final de cuentas, su ex marido se dio cuenta que en realidad no iba al hospital a algo médico, sino nada más iba a hacer como visitas sociales. Además también se le hizo sospechoso que los ahorros de la familia no habían disminuido, sino por el contrario estaban exactamente iguales. Y en realidad también pues ella nunca le enseñó a sus familiares, nunca le mostró los recibos del hospital, y mucho menos que llevaba una lucha contra el cáncer, según ella, de 2 años, ¿no? Entonces pues se les empezó a hacer sospechosos, alguien la siguió, alguien se dio cuenta, y resulta que su esposo puso algo así: a todos los miembros de la familia, amigos, fanáticos e internautas que se preocuparon por mí, me apoyaron y me animaron, quiero disculparme, le puso la señora. Lo siento por todos que alguna vez me dieron un poco de amabilidad, porque evidentemente el ex
ex esposo fue el que pues la dejó en ridículo al mostrar la realidad de que la señora, déjeme recordar su nombre porque aquí lo tengo, la influencer taiwanesa Puman Panning, no sé si se pronuncie, ya que mi chino mandarín, mi chino de Taiwán está un poco oxidado, pero bueno, al final de cuentas, él fue el que dijo, la verdad lo están tomando el pelo. Pues bueno, se le hizo fácil a la señora desaparecer, pero de las redes sociales nada más borró su biografía en Instagram, quitó todas las fotos de perfil, que hablaba sobre citas a hospitales, exámenes, pérdida del cabello, y puso así, sé que merezco morir por las cosas que he hecho, y ahora tengo que pagar el precio de las decisiones que he tomado, ¿no? Y de esta manera termina, pues básicamente la historia de esta señora, Brett Bao, se llamaba Brett Bao, la señora influencer taiwanesa que fingió tener cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, tengo entendido que fue una enfermedad que llevó a la tumba a nada más ni nada menos que al gran Luciano Pavarotti. También esa enfermedad llamada cáncer de páncreas fue también tema de, ¿cómo podemos decir? Fue tema de estafa, por llamarlo de alguna manera, de otra persona, una mujer llamada Mason Russo, una joven nacida o vivía en Iowa, en Estados Unidos. También fingió tener cáncer de páncreas y leucemia, y ella sí fue así quizá más descaradilla, por llamarlo de alguna manera, que Brett Bao, la taiwanesa que les hablé anteriormente, porque ella sí justamente abrió una cuenta y dijo, ¿sabe qué? Me estoy viendo muy mal, echen por favor por acá sus donaciones. Empezó a hacer una campaña en redes sociales para decir que padecía cáncer de páncreas. Ella ocupó TikTok, Facebook y LinkedIn y la plataforma GoFundMe, porque ahí fue donde empezó a relatar su trágica historia. Ella dijo, ¿sabe qué? Pues tengo cáncer de páncreas, me estoy muy mal, me estoy muriendo. Recuerden que el cáncer de páncreas es muy gacho. Repito, el gran Luciano Pavarotti fue que falleció a causa de un cáncer de páncreas también. Y evidentemente, pues la gente dijo, ¿cómo es posible que esa joven de 19 años también tenga cáncer de páncreas? Entonces, vamos a ayudarle. Se dice que al menos 400 personas, al menos es lo que se calcula, que le dieron donaciones, que no se sabe exactamente cuánto fueron lo que juntó, pero al final de cuentas, se demostró que la mujer, esta chica, nunca tuvo cáncer de páncreas, ni leucemia, ni el tumor del tamaño de un balón de fútbol americano que ella había descrito que rodeaba su columna vertebral. Pues se dieron cuenta la gente, ¿no? Se dio cuenta la gente que no tenía nada de eso. Esta historia me parece bastante interesante porque, pues evidentemente, al ser una persona en Estados Unidos tan joven, llamó la atención de algunos profesionales de la medicina que empezaron a ver su historial y decir, bueno, pobrecita mujer, vamos a ayudarle. Pero los profesionales de la medicina se dieron cuenta que había discrepancias en cuanto a sus historias y dijeron, no, esto no es posible, esto no es así. Entonces no faltó alguien que dijo, bueno, yo la voy a apoyar, pero voy a pedirle a la policía que me pase su historial médico. Y resulta que se dieron cuenta que esta mujer nunca había sido diagnosticada de cáncer, en ningún centro médico, y entonces la misma policía fue y la detuvo. Enfrentó evidentemente el juicio a la edad de 20 años, Russo de 20 años de edad. En ese juicio se declaró culpable por el robo en primer grado y tuvo que pagar una multa, cumplir servicio comunitario y resarcir $39,000 por concepto de restitución, una multa de $1,370. Y va a tener 3 años de libertad condicional. Según esto es lo que investigué. Otra estafadora más que al final termina saliendo la verdad a la luz y termina demostrando que en realidad TikTok y las redes sociales no se pueden subtraer justamente a esta moda, a esta objetivación de las personas con discapacidades. Pero la que sí desencadenó toda la investigación que hice fue una mujer muy joven que se dio a conocer en la red social llamada TikTok y cuyo usuario era Tican Roses. Sí, eso porque se llama Emerald Rose. Ella era una TikToker que fingió tener síndrome de Tourette para ganar muchos seguidores en la red social de TikTok. Logró conseguir más de 500,000 de seguidores y vendía mercancía, hacía todo su merchandising. Decía, mira, cómprame esta camisa porque yo tengo Tourette. Cómprame mercancía para que apoyes a la gente con Tourette, ¿no? Y vendía la mercancía precisamente porque decía que los fondos que se iban a recuperar iban a ser, pues, para apoyar a gente relacionada con el trastorno. Sin embargo, igual nuevamente hubo gente que conoce lo que es el síndrome de Tourette y se dio cuenta que lo que ella hacía en sus TikToks no era precisamente lo que conducía
conocía a una persona con su trastorno, con el trastorno que ella decía padecer. Por ejemplo, se empezaron a dar cuenta de que ella se reía de sus propias acciones involuntarias, cuando esto evidentemente no les causa, a las personas que tienen síndrome de Tourette, no les causa tantita gracia, ¿no? Al contrario, los hace sentir ridículos, los hace sentir mal, porque piensan que las demás personas empiezan a burlarse. El síndrome de Tourette, para quien no lo haya escuchado, es un síndrome que ataca el sistema nervioso central, en el cual hace que las personas tengan tics involuntarios. Pueden ser leves tics, o incluso hasta decir palabrotas, majaderías, groserías, sin venir a caso. Entonces, eso es muy, muy interesante, porque evidentemente las personas que padecen este trastorno del síndrome de Tourette, pues se percatan o se dan cuenta que lo que están haciendo no es lo conducente o no es lo socialmente o aceptable en el momento en el que se está pasando, y ellos se sienten evidentemente cohibidos, se sienten socialmente no aceptados. Entonces tienen unas reacciones diferentes a lo que Tican Rose decía que hacía, ¿no? Es decir, ella se reía de sus propias acciones involuntarias. Incluso me parece interesante porque hay un TikTok que tuve la oportunidad de ver, en el que ella decía, mira, les voy a explicar, les voy a enseñar cómo me aparece un TikTok donde de repente de la nada empiezo a ser como perro, y empezaba a ser como perro, lo cual evidentemente no es así. O sea, una persona que tiene síndrome de Tourette no tiene la posibilidad, bajo ninguna circunstancia, de prever qué tic le va a dar en los siguientes momentos. Es decir, puede ser que tenga un tic leve o que no lo tenga. Incluso otra de las cosas que también se veía era que ella de repente salía a manejar, cuando se recomienda, se les pide encarecidamente a las personas que padecen síndrome de Tourette que no manejen, porque imagínense que de repente van manejando y con un tic apretan, en lugar de apretar el acelerador, apretan el freno, o al revés, apretan el freno en lugar del acelerador, y pues pueden generar accidentes que pueden ser mortales para ellos mismos o para los demás. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que Tican Roses pues tenía conductas que no tenían nada que ver con el síndrome de Tourette, y empezaron a hacerse algunos cuestionamientos. También otra de las cosas que me pareció bastante interesante es que de repente, según ella, aparecía en su cocina cocinando, haciendo algo de comer, y que se echaba la comida encima y se reía. Todo parecía indicar que estaba cerca del fuego, cuando también evidentemente, al hacer movimientos involuntarios, dependiendo del grado que presente su síndrome de Tourette, no pueden estar incluso cerca de la lumbre, porque es peligrosísimo para ellos mismos. Finalmente se descubrió, al final de no sé cuánto tiempo, se descubrió que Tican Roses no tenía absolutamente ningún síndrome de Tourette. Evidentemente ya no pudo regresar el dinero, nada más lo que hizo fue cerró sus redes sociales, las restringió, y no hubo quien, incluso no hubo quien faltara que, revisando la red social, revisando esta red social de TikTok, se dio cuenta que Emerald Rose tenía un canal alternativo donde hablaba de no sé qué cosas, pero que no hablaba de su enfermedad y que no mostraba ningún tic. Es decir, tenía un canal donde hablaba de la enfermedad del síndrome de Tourette y fingía tener síndrome de Tourette, pero también tenía otro donde no hablaba de eso y que evidentemente no presentaba esa enfermedad, ¿no? Entonces la gente se da cuenta que eso es una falsedad, que es una tomadura de pelo, y entonces pues se le hizo fácil a esta muchacha llamada Rose enfrentar la crítica, e incluso sacó un papel que dijo que se mostraba su diagnóstico médico, según ella, en este papel, que es una maravilla de la medicina moderna, porque dice que padecía depresión, además del Tourette, padecía depresión, autismo y fibromialgia. Pero pues a final de cuentas los internautas que están en todo se dieron cuenta que su papel era falso. Evidentemente esto no le servía de absolutamente nada. Entonces se dice que la hermana de Emerald confesó en estos posts de Reddit, su hermana confesó que Rose lo único que hacía era lucrar con la enfermedad, que nunca había padecido un síndrome de Tourette, y la gente evidentemente la empezó a tundir en las redes sociales, lo que comúnmente se llama funar, eso, sí, justamente, disculpen este chavorruco queriendo hablar como millennial, y justamente es eso, ¿no? La funaron, es decir, la tundieron en las redes sociales por fingir algo tan grave como es un trastorno tan feo como es el trastorno del síndrome de Tourette, y pues lo que hizo fue desaparecer de la red social, de las redes sociales, borró su canal, desapareció de la internet. Sin embargo, después parece ser que apareció con una nueva enfermedad. Sin embargo, yo ya le he perdido la pista, pues evidentemente al haber perdido su credibilidad, perdió cualquier motivo para seguirle, ¿no? Y entonces ustedes se preguntarán, mi querido güero, a ver,
Ya me platicaste de lo antiguo que era ya por el año de 1667, la Corte de los Milagros. También ya me platicaste lo más actual, bueno, me diste algo de lo actual que es justamente lo que es TikTok y la gente que saca sus enfermedades en TikTok. Y esto no es nada nuevo porque también en mi pueblo hay un señor que aparentemente tiene silla de ruedas y en las noches se levanta la silla de ruedas y se empuja la silla de ruedas para llegarse a su casa caminando. Y es que sí, evidentemente es algo que sucede muy a menudo en mi pueblo natal, mi Jalapa natal, la Atenas veracruzana, la ciudad de las flores llamada Jalapa, Veracruz. Se dio un caso donde justamente una cámara de vigilancia graba a una persona que en el mero centro de la ciudad, enfrente del Palacio de Gobierno, estaba pidiendo dinero, sentado y postrado en una silla de ruedas, pero a las 2 cuadras ya se había levantado y empujaba la silla de ruedas. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Siempre ha existido esto? Sí, es cierto. Y esto que tiene que ver con los procesos creativos. Y es aquí a donde justamente quiero llegar. Porque eso es lo que me ha hecho pensar en darle continuidad a este podcast. Quiero explicarme un poquito más a profundidad. Durante muchos meses he dejado este espacio. Durante muchos meses no he hecho absolutamente nada de este intento comunicativo. Y evidentemente de la nada aparece tu amigo y servidor, el abominable, el Güero de las Nieves, aquí hablando de la Corte de los Milagros y del TikTok, porque se dio cuenta mi cerebro, al final de cuentas lo llegó a procesar, que algo nos pasa a los que queremos ser creativos. Esto que te voy a platicar también lo tuve que ver, o lo tuve que vivir, o lo viví cuando tomaba clases de pintura, porque sí, evidentemente fui una persona bastante inquieta que se metió en muchas cosas y que algún día les platicaré mi historia. Pero bueno, yo tomé clases de pintura con el difunto y extinto maestro Rodolfo Cruz Toledano, un maestrazo en toda la extensión de la palabra, un super artista. Y una de las cosas que a mí me pareció bastante importante con él, de ver con él, era justamente de dónde extraía lo que nosotros podríamos llamar la inspiración para sus pinturas. Recuerdo que les estaba platicando la historia de un personaje que no voy a nombrar qué personaje porque al final de cuentas no viene al caso, pero les estaba platicando lo que la tradición marca o la tradición judía habla de este personaje. Entonces estábamos hablando de él de una manera muy acalorada. A mí me gusta, me encanta hablar de precisamente de historia, me encanta hablar precisamente de tradiciones, porque pues es la manera en la cual la historia va pasando de manera oral de generación en generación. Y él me dijo, oye, qué bien, pásame más, sígueme hablando de él, sigues hablando más de esta persona, porque me interesa pintar. Entonces, evidentemente, el maestro Rodolfo Cruz le da un abrazo hasta allá, hasta donde está, hasta donde esté, hasta allá, al sueño eterno. Y eso me parece bastante interesante porque evidentemente la inspiración o el motivo de pintar de maestro Rodolfo Cruz Toledano, máximo respeto para el difunto, era pues evidentemente cualquier cosa que tuviera a mano, que le pudiera, que no buscaba como temas nuevos, sino que estamos hablando incluso de un personaje que ya se ha hablado y que se ha pintado y que se ha tratado y retratado en muchos lugares. Pues evidentemente también esto me lleva a lo siguiente: la inspiración para hacer las cosas no proviene de algo nuevo. Muchas veces los que nos encontramos ante la necesidad creativa o ante un proceso creativo, nos encontramos ante la necesidad de querer más no la necesidad, sino nos enfrentamos al querer innovar y al querer presentar cosas novedosas, querer presentar algo que nadie más haya hecho como para poder ser los primeros o quizá ser los únicos en hacer eso. Pero déjenme decirles algo que incluso la misma Biblia dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es una premisa que nosotros, los que nos dedicamos o los que queremos hacer cosas creativas, debemos de tomar en consideración. Recuerdo que en la facultad me hicieron leer El punto y la línea sobre el plano de Vasily Kandinsky, una especie de manifiesto cultural o el manifiesto creativo de la Bauhaus, de la cual evidentemente Vasily Kandinsky fue uno de los grandes pilares o puntas de lanza para empezar en esta corriente artística de la Bauhaus, nuevamente lo digo. Y precisamente él decía, este hombre llamado Vasily Kandinsky, que una de las cosas a las cuales el artista le tiene mayor miedo es al lienzo en blanco. Y es algo que cuando lo tenemos enfrente nos pasma y no sabemos qué hacer. Porque normalmente, y eso hablo por mí y yo estoy seguro que eso les pasa a muchas personas, porque hay muchos libros que tratan sobre esto, que empezamos a tener miedos de qué hacer, qué pintar, qué escribir, qué contar, qué esculpir sobre la piedra. Y curiosamente me remito nuevamente a mis clases de pintura, porque cuando uno que es artista
Ah, sí. Porque uno, cuando es estudiante de pintura, lo primero que hace no es empezar a pintar. Hoy voy a pintar un cuadro de la Virgen bajando del cielo. No, empieza uno a pintar un cuadro que previamente ya pintó alguno de los maestros grandes del arte o que va uno a copiar, evidentemente. Y eso es bastante interesante. Algo que normalmente los que nos, repito, queremos hacer cosas creativas debemos de hacer. No copiar, sino más bien reinterpretar lo que nosotros estamos queriendo hacer. Esto me lleva a repetir la premisa de que no hay nada nuevo bajo el sol y también me lleva a la premisa de pensar, o más bien al consejo de que no pretendamos descubrir el hilo negro o descubrir el agua tibia, como algunos ya dicen aquí en México. No, pues ya descubrió el agua, siente que ya descubrió el hilo negro o el agua tibia. No, sino evidentemente ya hay cosas de las cuales se han hablado, ya hay cosas que ya se hicieron previamente, cosas que pueden ser muy nuevas o que pueden ser muy antiguas, como lo que acabamos de ver de la Corte de los Milagros, pero que nos lleva evidentemente a darle una nueva reinterpretación, lo cual nos lleva a encaminarnos justamente a esa actividad creativa a la que nosotros queremos llegar. Así es que, mi querido güero, llegamos con esto hasta el final de este episodio de Alavis Conversa, un podcast que va a estar emitiendo sus episodios de manera periódica a partir de este momento. Cada 8 días, cada semana tendremos un episodio nuevo donde hablaremos de las cosas importantes que tienen que ver con el mundo de las cosas creativas, pero que también tienen relaciones textuales que van en un sentido como Alavis Conversa. Muchas gracias. Soy tu amigo y servidor, el Güero de las Nieves, y me despido de ti no sin antes decirte, sean felices, pásenla chido y que viva el rock. Hasta la próxima.